One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que uno de los socios de Villafuel participó junto a Begoña Gómez en uno de sus polémicos másteres. Se trata de Luis Martín Lara, quien acudió en octubre de 2022 a una mesa redonda que organizó el máster de fundraising para explicar cómo captar fondos europeos. Lo hizo en calidad de CEO de CE Consulting, una empresa que presta servicios de asesoría y consultoría. Según la información que trae esta mañana The Objective, meses después de su participación en dicho máster, el directivo firmó un convenio de colaboración con otra cátedra que codirigía a la esposa del presidente del gobierno en la Universidad Complutense de Madrid, la de Transformación Social Competitiva. Martín Lara fue administrador único de Villafuel entre el 30 de diciembre de 2020 y el 2 de agosto de 2021, según señala un informe de la UCO de la Guardia Civil. Chachán, chachán. Exclusiva de The Objective, importantísima. Ya saben ustedes que Sánchez está rodeado por toda una serie de causas de corrupción de distinto tipo que cada vez van avanzando más hacia el Palacio de la Moncloa. Tiene por un lado la trama de Begoña Gómez, por otro lado la trama del hermano, David Sánchez, por otro lado la trama de las mascarillas, que luego ha resultado ser no solo mascarillas, sino todo material, sino otros materiales sanitarios también, que luego ha resultado ser no solo mascarillas y otros materiales sanitarios, sino también una trama de fraude a Hacienda con la distribución de hidrocarburos, y luego la trama de el fiscal general del Estado y sus filtraciones. Y en todas ellas, poquito a poquito, se va avanzando hacia la figura de Sánchez, hacia el Palacio de la Moncloa. Ya está el caso de Álvaro García Ortiz aproximándose a quienes en Moncloa recibieron la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso. En el caso de David Sánchez, ya ha enviado la jueza a la UCO, a Moncloa, para recabar datos del asistente que ayudaba al hermanísimo. En el caso de Begoña Gómez, pues ya saben ustedes que ha sido imputada a la asesora de Moncloa que la ayudaba en sus negocios privados. Pero además de que todas van convergiendo hacia el uno, resulta que estas tramas tienen conexiones transversales de lo más interesantes. Ya sabíamos de todas las relaciones entre Begoña, Aldama, Javier Hidalgo, y ahora lo que desvela The Objective es que uno de los socios de la trama de los hidrocarburos, que estafó a Hacienda 180 millones de euros o algo por el estilo, apareció junto a Begoña Gómez en una charla de su máster. ¡Caramba! ¿Había relación de Begoña Gómez con la trama de hidrocarburos? Pregunta. Esa información que trae Fran Serrato en The Objective, esa relación entre el que fue administrador único de la principal de las empresas implicadas en la trama de hidrocarburos y Begoña Gómez, ¿tuvo que ver en el hecho de que se concedieran licencias para la comercialización de hidrocarburos con una rapidez pasmosa a las empresas de la trama? Pregunta. ¿Hubo intervención de Pedro Sánchez, directa o indirecta,
para que se concedieran esas licencias de comercialización de hidrocarburos? Si se conocían Begoña Gómez y el administrador único de la principal empresa implicada en la trama de hidrocarburos, ¿conocía ese administrador único de la empresa de la trama también al marido de Begoña Gómez, es decir, a Pedro Sánchez? ¿Influyó el conocimiento que tuviera esa persona de Begoña Gómez o de Pedro Sánchez en las gestiones que realizara el Ministerio de Industria para dar las licencias de comercialización de hidrocarburos? ¿Hubo algún pago? ¿Quién recibió mordidas de la trama de los hidrocarburos? Pregunto. Bueno, pues se está poniendo muy interesante todo el tema. Vamos a ver, ahora que están empezando a llegar los tanques, los acorazados judiciales por diversas vías a los arrabales del Palacio de la Moncloa, vamos a ver cuánto tardan en tomar el despacho del presidente. En fin, y mientras tanto, mientras la justicia trata de hacer su trabajo, pues la coalición de gobierno formada por PSOE, Sumar y PP continúa desarrollando su programa. Escuchen, porque de nuevo el PP vuelve a pactar con el PSOE y con Sumar. El Partido Popular, el Partido Socialista y Sumar avanzan en un acuerdo para destinar 500 millones de euros a la violencia de género. El nuevo pacto de Estado contra la violencia de género entra en su fase final tras alcanzar un acuerdo preliminar entre todos los partidos a excepción de Vox, que se ha desmarcado del consenso. El documento ya está cerrado y contiene nuevas medidas, entre ellas el reconocimiento de la violencia económica como una manifestación de la violencia machista. Para su ejecución, el documento establece un aumento presupuestario significativo de los 1.000 millones de euros asignados en el anterior plan quinquenal. Se pasa a 1.500 millones distribuidos anualmente. De este monto, 100 millones se destinarán a medidas de ámbito estatal, con un incremento del 15% anual para la delegación del gobierno contra la violencia de género, 40 millones para los municipios y 160 millones para las comunidades autónomas. Pues ya tenemos al Partido Popular, el socio externo del gobierno, pactando con el gobierno, es decir, con el Partido Socialista y sus socios internos, dedicar otros 500 millones de euros más al tema del Pacto de Estado contra la violencia de género. Es decir, si hasta ahora nos estafaban 1.000 millones que acaban repartidos por ONGs, falsas víctimas de violencia de género, etcétera, 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 ahora en lugar de 1.000 nos van a robar 1.500. Muchas gracias, Partido Popular, muchas gracias, Partido Socialista, muchas gracias, Sumar y demás socios del gobierno. Ya saben ustedes que en Estados Unidos se está produciendo pues una auténtica revolución de la opinión pública al calor de todas las informaciones que van saliendo de cómo se utilizaban las causas de ayuda al desarrollo, de ayuda humanitaria, para que robaran a placer pues numerosas ONGs, para que se financiara a periodistas afines en más de 30 países del mundo y para que algunos se enriquecieran con el rollo de la inmigración ilegal, las políticas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí va a haber que hacer lo mismo. Aquí va a haber que entrar a saco en las cuentas para ver quién se está llevando la pasta. Porque lo cierto es que las mujeres maltratadas existen. Claro que las hay, claro que hay hombres maltratadores, pero al final todo esto, todos estos pactos de Estado por la violencia machista, contra la violencia de género, etcétera, 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 al final, en quien no terminan repercutiendo es precisamente en las mujeres maltratadas. En lugar de dedicar el dinero, por ejemplo, a aumentar la dotación policial de vigilancia y de protección
que se destina a las mujeres maltratadas, todo ese dinero va a mafias corruptas que se dedican, por ejemplo, entre otras cosas, a presentar falsas denuncias de violencia de género para cobrar pues la subvención que se le da a una mujer simplemente por denunciar, para luego, al cabo de los meses, retirar la denuncia que había sido presentada de acuerdo con el marido, con lo cual la mujer se ha quedado, bueno, ambos, la pareja se ha quedado el dinero, el marido, por supuesto, no tiene que responder ante la justicia, dado que la denuncia se retira y después se vuelve a repetir el ciclo. O bien para mafias que se dedican a traer inmigrantes y con el tema de las falsas denuncias de violencia de género conseguir la regularización para la mujer de la pareja, luego se retira la denuncia contra el marido por supuesto no tiene que hacer frente a ninguna consecuencia judicial porque en realidad era mentira que existiera ahí violencia de género, pero ya se ha conseguido la nacionalización o la residencia. ONGs que se dedican a promocionar todo este tema sin que haya ningún tipo de ventaja para las mujeres verdaderamente maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, hasta ahora nos estaban robando 1.000 millones de euros con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A partir de ahora serán 1.500, gracias al acuerdo de Partido Popular, Partido Socialista y Sumar, que son los tres, la coalición de gobierno que dirige España. El PP participa, digamos, como aliado externo, pero vamos, que nos gobierna una coalición transversal hace muchísimo tiempo, que está claro para todo aquel que lo quiera ver. Mientras tanto, mientras se dedican otros 500 millones a la estafa de la violencia de género, cuando resulta que para la ELA no hay dinero. Mientras se dedican estos 500 millones para que sigan viviendo a costa del presupuesto público una serie de golfos, resulta que, por ejemplo, pues abogados y procuradores que han estado cotizando 30 años se ven condenados a una jubilación miserable, porque resulta que las jubilaciones de los mutualistas son de auténtica miseria y se van a manifestar el día 22 de febrero. Escuchen. El próximo 22 de febrero de 2025, el movimiento Numeral J2, compuesto por profesionales de la abogacía y la procura, llevará a cabo una nueva manifestación en Madrid. Esta acción se enmarca dentro de la lucha continua del colectivo para lograr la implementación de una pasarela voluntaria al régimen especial de trabajadores autónomos 1x1, una medida que consideran esencial para asegurar unas jubilaciones dignas para los mutualistas de diferentes sectores, incluidos abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros médicos y otros. En particular, reclaman una legislación que permita a los mutualistas acceder al RETA de manera equitativa, sin limitaciones temporales ni restricciones para su incorporación. Este movimiento considera insuficientes las propuestas presentadas hasta la fecha, que no abordan adecuadamente las necesidades y los derechos del colectivo. Bueno, pues intentaremos traer aquí al programa algún representante de esta plataforma para que nos cuenten en detalle todo el tema, pero estuve hablando precisamente este fin de semana, ¿no? Estuve hablando este lunes con uno de los afectados por este tipo de injusticia. Alguien que ha estado cotizando 30 años como abogado y resulta que al final le quedan 450 euros de pensión. Pues, hombre, no sé, en un país que está pagando por cada mena que atendemos sin tener ninguna obligación 6.000 euros al mes, resulta que para los mutualistas, abogados y procuradores les da una jubilación de 450 euros. Pues, oiga, está muy bien, ¿eh? Una fortunilla. Aquí hay algo que no funciona excesivamente bien.
y encima pues no hacen caso de sus protestas, con lo cual pues tienen que salir a la calle. Y ya han ensayado protestas en diversas ocasiones y ahora han creado una plataforma unificada que me parece se llama J6 o algo por el estilo. Numeral J2. J2. Para pedir que se les atienda en sus reivindicaciones, que me parece que, hombre, pues tienen un punto de sensatez. ¿En qué cabeza cabe que se les pueda dar una jubilación de 450 euros? Máxime cuando se está tirando el dinero de la forma en que se tira. Porque al final volvemos siempre a lo mismo. ¿Hay dinero para pagar jubilaciones? Pues hombre, por supuesto que hay dinero para pagar jubilaciones. Lo que no hay dinero es para pagar jubilaciones y encima sufragar todo el latrocinio, todo el robo, todo el saqueo sistemático de las arcas públicas que se efectúa. Las jubilaciones representan en estos momentos en España el 28% del gasto. Sanidad y educación sumados no llegan a eso. Lo cual quiere decir que jubilación, sanidad, educación no llegan a consumir el 50% del presupuesto. Luego hay otros gastos necesarios, que si ejército, que si judicatura, pero vamos, que la cantidad de dinero absolutamente innecesario que se tira a la... No, iba a decir que se tira a la basura, no, que va a parar a los bolsillos de infinitos golfos, es monstruosa. Y ya es hora de empezar a aplicar la podadora que está aplicando Trump en Estados Unidos, donde está entrando a saco precisamente donde hay que entrar. Aquí en España tendríamos que entrar a analizar pues todo el dinero que regala la AECID, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es el equivalente a esa USAID que ahora está en el punto de mira tras ver las decenas y decenas y decenas de miles de millones de euros que dedica a todo tipo de basura, al enriquecimiento de golfos, a la subvención de medios de comunicación progres en todo el mundo, a la interferencia electoral en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo la AECID, habrá que entrar con la podadora en cosas pues, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para ver todos los que se han estado lucrando con las trampas del sistema, mientras las mujeres verdaderamente maltratadas se quedan sin protección. Habrá que entrar a ver todo el dinero que se han llevado ONGs para gestionar el tema de la inmigración ilegal, para que se vea negro sobre blanco que no hablamos de solidaridad, hablamos de negocio, hablamos de robo del dinero público a expuertas. En Estados Unidos se está destapando los pagos a ONGs, por ejemplo, ONGs de la Iglesia, tanto católica como las diversas iglesias protestantes. Bueno, se están llevando lo que no está en los escritos por el tema del acogimiento de inmigrantes ilegales. Con razón defienden tanto la inmigración ilegal. Con razón alzan la voz. Hay que ser solidarios con los inmigrantes. Claro, claro, porque luego van a tu ONG y te llevas una pasta que te pasas. Pasta que pagamos todos los demás. El Papa recientemente, ayer o antes de ayer, ha criticado al gobierno americano por el tema de querer cortar la inmigración. Tiene narices el asunto. Critica al gobierno americano, entre otras cosas, porque están empezando a salir los pagos a ONGs de la Iglesia Católica. Pagos millonarios. Y luego, en fin, la hipocresía de que el Papa Francisco se permita exigir a los demás que acepten inmigrantes ilegales cuando acaba de cambiar la legislación del Vaticano para castigar con mayor dureza la entrada ilegal en el Vaticano. Es decir, que a los demás no se entren ilegalmente, pero en el Vaticano que no le vayan a molestar a este Papa, que, en fin, lo que quiere es que continúe el negocio que beneficia a ciertas ONGs
que para vergüenza de la Iglesia Católica pues se autotitulan católicas. Bueno, llegan noticias de que, igual que actuó de broker, de intermediario en el pacto en Oriente Medio, que ahora amenaza con saltar por los aires dada la chulería nazi de Hamás, pues Trump está ya también desde hace semanas actuando de broker, de intermediario, para lograr en Ucrania un acuerdo de paz. Y ayer se producía un desbloqueo que, no por esperado, es menos noticioso. Zelensky se mostraba dispuesto a ceder territorio a Rusia si hay un acuerdo de paz que sea aceptable. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional contándoles que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propone un intercambio de territorios ocupados con Rusia como parte de cualquier negociación potencial para poner fin a la guerra. Zelensky, en una entrevista con The Guardian, dijo que planeaba ofrecer a Rusia el control de Kursk, un territorio ruso bajo control ucraniano, a cambio de alguno de los territorios que pertenecía a Ucrania y que ahora esté en manos de Rusia. Sin embargo, el mandatario ucraniano no especificó qué territorio pedirá para que sea devuelto a Ucrania a cambio de Kursk. En ese sentido, se limitó a decir: no sé, ya veremos, pero todas nuestras tierras son importantes, no hay prioridades. Bueno, lo que ayer dijo Zelensky no es que esté dispuesto a que Rusia se quede toda la parte de Ucrania que reclama. Lo que dijo es algo más sutil. Ya saben ustedes que Ucrania ha capturado una pequeña parte de territorio ruso en la ofensiva que lanzó hace ya pues un año más o menos. Y lo que Zelensky decía, bueno, yo puedo ceder esto a Rusia a cambio de que Rusia ceda a Ucrania parte del territorio que tiene ocupado. Si se fijan ustedes, si leen entre líneas, ahí Zelensky está aceptando que Rusia no devuelva todo el territorio que le ha quitado a Ucrania, todo el territorio que Rusia reclama. Lo cual, pues es algo que a mí personalmente pues me sabe muy amargo, porque me hubiera gustado que Putin saliera de la guerra de Ucrania con una derrota completa. Pero por otra parte es lógico. Ya les he dicho a ustedes hace muchas semanas cuál era el problema fundamental en estos momentos de la guerra en Ucrania. Desde aquí, decirle a los ucranianos hay que luchar contra Putin, pues es muy fácil, pero quien pone la sangre son los ucranianos. Y los ucranianos tienen el problema de que su provisión de hombres es limitada. De nada sirve que demos a Ucrania 4.000 tanques si luego no tienen tripulación para poder operar esos tanques. De nada sirve que les demos fusiles de lo más modernos si no hay quien empuñe el fusil. Y Ucrania desde hace ya muchos meses está teniendo problemas cada vez más graves de carencia de personal. Biden, con esa delicadeza que le caracterizaba, pues dijo que bueno, que Ucrania debía extender la conscripción, el reclutamiento obligatorio hasta los 18 años. Ahora es solo a partir de los 25 años. Hombre, sí, resulta muy fácil decir a Ucrania que mande a todos los jóvenes de 18 a 25 años al frente en vista de que cada vez hay menos gente en el frente. Pero, hombre, a mí eso de jugar con la sangre de los demás, eso de pelear con Putin, pero que la sangre la pongan otros, pues me parece un poquito fuerte. ¿Qué quieren que les diga? Vamos, me parece inmoral. Y lo que le está pasando a Ucrania es precisamente eso, que se está quedando sin gente para enviar al frente. Las deserciones son cada día más frecuentes. La falta de reclutas cada día más aguda. ¿Por qué se creen ustedes que Rusia va poquito a poquito avanzando
en Ucrania, porque Putin es un canalla criminal a quien no le importa enviar allí a gente sacada de las prisiones, gente sacada de minorías étnicas a la que recluta la fuerza, norcoreanos que le mandan, chechenos, mercenarios que le llegaban de Siria. Putin está dispuesto a mandar a la picadora de carne a quien haga falta, porque no paga un coste por ello. Ucrania no se puede permitir eso. Y en estos momentos Ucrania necesita que haya un acuerdo de paz aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? Pues que, por desgracia, el canalla, el criminal de Putin, se va a salir con parte de la suya. Se va a quedar con un trozo de Ucrania casi con toda seguridad y va a arrancar el compromiso de que Ucrania no se incorpore a la OTAN hasta dentro de 20 años. Pero es que la alternativa a no firmar un acuerdo de paz es que Ucrania se siga arruinando, que Ucrania se siga quedando sin gente a la que mandar a la trinchera y que dentro de un año pues el acuerdo encima sea peor que el de ahora. Así que bueno, pues ¿qué quieren que les diga? No me gusta un pelo que Putin no sufra su castigo, pero es que tampoco veo alternativa a un acuerdo de paz. Desde luego lo de seguir alimentando una guerra interminable a costa de los ucranianos, sentido no tiene mucho. Ahora, eso sí, supongo que a los fabricantes de armas les viene estupendo. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que nos llega en las noticias que se van publicando en medios internacionales es que Trump está negociando desde hace ya semanas, tanto con Putin como con Zelensky, de manera discreta, y en algún momento, me imagino, que se anunciará un acuerdo de paz, o un principio de acuerdo de paz, o unas negociaciones para un acuerdo de paz. Y en ese sentido, las palabras de ayer de Zelensky anunciando que, bueno, que podría haber un intercambio de territorios en el que Ucrania no recuperara todo lo que Rusia ha ocupado y Rusia reclama, pues habrá que enmarcarlo dentro de lo que es el ir preparando a la opinión pública ucraniana para que esté dispuesta a alcanzar un acuerdo de paz que desde luego agradable no va a ser, porque al final el agresor no se va a llevar su merecido, pero un acuerdo de paz que posiblemente pues es impepinable dada la situación. En fin, les hemos preguntado hoy precisamente por ese tema en nuestra pregunta del día. ¿Qué les parece el anuncio de Zelensky? ¿Qué les parece el que vaya a haber un acuerdo de paz donde Ucrania pues verá recortada una parte de su territorio? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿No tienen opinión? Pueden ustedes participar tanto en Twitter como en YouTube. Y vamos a la pausa publicitaria para encarar las noticias de las 8. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.